La explicación científica. El modelo nomológico deductivo. La ciencia presenta tres operaciones fundamentales. Una es la fundamentación, otra es la predicción y otra es la explicación. Fundamentación. ¿Qué significa fundamentar? Un enunciado indica las razones por las cuales se lo puede considerar verificado o suficientemente corroborado. Eso significa fundamentar. Cuando hablamos de predecir o de la tarea fundamental de la predicción, se refiere a consecuencias observacionales particularmente. Consiste en anticiparnos al futuro. Ofrece elementos de los cuales nos disponemos a esperar. Claramente es más débil que la fundamentación. Tenemos que realizar tareas dependientes para verificar y establecer que lo que se ha predicho se ha cumplido. La explicación proporciona razones para que aquello que parecía una situación intrigante, una vez explicado, deje de serlo, se transforme en un hecho natural. Estas son las tres operaciones fundamentales de la ciencia, entonces. Fundamentar, predecir y explicar. La explicación científica es aquella por medio de la cual se intenta, ante un enunciado verdadero, dar las razones que llevaron a que se produzca el hecho descrito por dicho enunciado. Las explicaciones se piden no acerca de cosas, sino de hechos. De hechos o de estados de cosas descritos por el enunciado. El modelo nomológico deductivo se considera transitoriamente que un enunciado es verdadero mientras no se lo pueda refutar, en el sentido pedir por su explicación. Entonces, nosotros utilizamos la certidumbre de que el enunciado será verdadero siempre que no se lo pueda refutar. A la explicación nomológica deductiva se le llama explicación por leyes. ¿En qué consiste este modelo? Vamos a explicar brevemente. Primero, el modelo presupone tres características. Primera, la explicación es siempre una deducción. Lógica deductiva. Lo que se deduce es la proposición que expresa el hecho que se quiere explicar. Y tercero, entre las premisas empleadas para la deducción deben figurar leyes. Entonces, vamos a tener la explicación de leyes, la explicación de hechos. La explicación nomológica deductiva parte de datos o condiciones iniciales, podríamos llamarle D1, D2, D hasta N. Parte de leyes, muchas regularidades, L1, L2, Ln. Y ahí hace el salto lógico deductivo a partir de los datos o condiciones iniciales y a partir de las leyes, hace el salto lógico que es el enunciado que describe el hecho intrigante que se quiere explicar. Le podríamos simbolizar con una letra E, si lo expresamos con matemática, digamos. Entonces, la explicación nomológica deductiva parte de datos o condiciones iniciales, se vale de leyes y regularidades, utiliza un salto lógico deductivo para llegar al enunciado. ¿Cuál es la diferencia entre la profecía y la predicción? Bueno, en epistemología queda bastante claro que la profecía es una afirmación acerca del futuro que no está ligada a una deducción a partir del conocimiento admitido.
Es decir, no hay un conocimiento que se admita y un salto lógico involucrado en una profecía. Esta es la diferencia entre la profecía y la predicción. La predicción sí presenta condiciones científicas. Que cuando la predicción se cumple, habíamos dicho, se logra la explicación científica. Las llamadas pseudoexplicaciones son aquellas explicaciones pseudocientíficas en el cual carecen de datos y en el cual esta carencia de datos y la explicación que intentan lograr, digamos, genera un círculo vicioso. Genera un círculo vicioso porque no cuento con las observaciones correctas. No cuento con la totalidad de los datos necesarios. Y después tenemos una nota al pie que podríamos decir la explicación potencial, que es la explicación basada en datos supuestos que permiten transformar la suposición en datos probados. Aquí no hay una certeza en la veracidad de los datos. Hay una suposición de datos. Bien, eso es lo que tiene que ver con la explicación científica del modelo nomológico deductivo. Pero existen otros modelos de explicación. Tenemos la explicación teleológica, la explicación genética, la explicación parcial. Lo que vamos a hacer foco es sobre el modelo estadístico de explicación. Es muy similar al nomológico deductivo. Ya vamos a ver en qué se diferencia. Partimos de datos o condiciones iniciales, igual que en el anterior modelo. Tenemos leyes, pero ahora tenemos leyes estadísticas. Y al ser leyes estadísticas, ¿vamos a hacer un salto lógico como en el anterior modelo? No, ahora no vamos a hacer un salto lógico, vamos a hacer un salto probabilístico de datos o condiciones iniciales, de leyes estadísticas, con asignación de probabilidades, que no es más que la estadística, y particularmente la estadística inferencial. Vamos a hacer una inferencia estadística para llegar al enunciado. Entonces, la diferencia fundamental es que en el modelo nomológico deductivo, nosotros hacemos un salto lógico deductivo. Utilizamos la lógica deductiva. Hay garantía de verdad porque las premisas son verdaderas y el esquema de razonamiento es correcto. Habrá certeza en la verdad de la conclusión, que en este caso la conclusión es el enunciado. En el modelo estadístico de explicación, la certeza viene dada por la probabilidad de certeza. Entonces decimos, existe probabilidad de verdad en el enunciado. Y esa es la principal diferencia. En uno hacemos un salto lógico, acá hacemos un salto inferencial estadístico. Bueno, con esto voy cerrando. Hay algunos temas que me interesaría que ustedes estudien. Es muy probable que vea algunos videos en YouTube para que ustedes puedan ver un poquito esto y que sea lo más ameno posible, que tiene que ver con la epistemología de Kuhn y la epistemología de Lagatos. En el libro de Klimovsky lo presenta muy bien también a ambos autores, así que también sería interesante que lo puedan leer. Bueno, y después, el último tema que habíamos dicho en clase tenía que ver con las limitaciones del método hipotético deductivo en las ciencias sociales. Aquí vamos a hablar algo muy corto.
porque después vamos a hacer ya foco ya cuando empecemos a hablar de los paradigmas de la educación y ya cuando hagamos foco también ya en la metodología misma de la investigación. El método hipotético deductivo, que nosotros estamos analizando en toda la epistemología que estamos dando en clase, fijado el punto de partida, todo el resto de la teoría está potencialmente dado y lo único que queda es el trabajo lógico y matemático, extraer los tesoros que ya se hallaban ocultos. Por eso es que se dice que este tipo de métodos tienen que ver más con métodos determinísticos como un primer paso. Como un segundo paso, métodos estadísticos. El problema de este método es la matematización. Aunque algunos autores dicen, bueno, no es necesario completamente la existencia de lo cuantitativo para que esté presente, para que se pueda aplicar este método. En las ciencias sociales tenemos 4 principales características que Klimovsky también menciona, es la existencia del libre albedrío, la existencia de los llamados invariantes en la historia, la cuestión de los códigos semióticos y la teoría de la inconmensurabilidad. La cuestión del libre albedrío tiene que ver justamente con la libre elección del ser humano. Tenemos problemas en generar experimentaciones de laboratorio con ser humano en las ciencias sociales. En la existencia de invariantes en la historia tiene que ver justamente con aquellos eventos y acontecimientos que Popper ya hablaba, pueden ser repetibles, imposibles de encontrar una línea comparativa de ambos. Por lo que también esto hace muy complejo la modelización, la aplicación de este método hipotético deductivo en las ciencias sociales. La existencia de los códigos semióticos, los códigos culturales, lo que hace a los hábitos de las sociedades, las comunidades, las costumbres, es muy variante entre ellas y a lo largo de la historia. Y por último, había dicho la teoría de la inconmensurabilidad. ¿Cómo cuantificamos actos de benevolencia, actos de solidaridad, altruismo, una serie de hechos que hacen al comportamiento humano y al comportamiento social? ¿Cómo podemos medirlo cuantitativamente? Entonces, tenemos ciertos problemas allí. A eso se le llama justamente la posibilidad de no poder conmensurarlo. Bueno, entonces, lo que queda ahora es contarles ese trabajo que me van a tener que presentar en 15 días por correo. No va a ir una calificación, sino que tiene que ver justamente con la aplicación de los conocimientos que estamos dando. Les voy a ir leyendo entonces. Consiste en 4 puntos este trabajo. Van a tener que hacer en grupo de 3 a 4 integrantes. El primero de ellos, hay que comentar lo que ustedes entienden, lo que ustedes comprenden sobre el siguiente párrafo que dice así. Decimos que tenemos conocimiento directo de algo cuando sabemos directamente de ello, sin la mediación de ningún proceso de inferencia ni de ningún conocimiento de verdades. Así, en presencia de mi mesa, conozco directamente los datos de los sentidos que constituyen su apariencia, su color, forma, dureza, por ejemplo. Reconozco el color de un modo perfecto y completo cuando lo veo. Así los datos de los sentidos constituyen la apariencia de la mesa, son cosas de las cuales tengo un conocimiento directo, cosas que me son inmediatamente conocidas, exactamente como son. Este es el párrafo.
un párrafo extraído de Bertrand Russell. Justamente, usted va a tener que empezar a relacionar ese tema de la base empírica, epistemológica, la base empírica filosófica, la base empírica metodológica, la zona teórica. Bueno. Segundo punto. Comente lo siguiente. No hay un estado mental en que sepamos y conozcamos directamente la mesa. Todo nuestro conocimiento de la mesa es realmente un conocimiento de verdades. Y la cosa misma que constituye la mesa, exactamente hablando, no nos es conocida en absoluto. Conocemos una descripción y sabemos que hay un objeto al cual se aplica exactamente, aunque el objeto mismo no nos sea directamente conocido. Bueno, el punto 3 tiene que decirme si es verdadero o si es falso y justificar lo siguiente. El progreso científico es el ingrediente fundamental de la posibilidad de afirmar la racionalidad de la ciencia. Popper decía que la ciencia es racional por el modo en que progresa, ¿no? Bueno, pero quiero que ustedes digan si esta afirmación es verdadera o falsa. ¿Cuál? Si el progreso científico es un ingrediente fundamental de la posibilidad de afirmar la racionalidad de la ciencia. Y el último punto, tienen que comentar también lo siguiente. El principio fundamental del análisis de las proposiciones es lo siguiente. Toda proposición que podamos entender debe estar compuesta exclusivamente por entidades de las cuales tengamos conocimiento directo. Es difícil concebir que se puede enunciar un juicio o hacer una suposición si no conocemos aquello de lo cual juzgamos o sobre lo cual suponemos. Es preciso que concedamos algún significado a las palabras que usamos si queremos hablar de un modo significativo y no solo emitir ruido. El significado que atribuimos a las palabras debe ser algo de lo cual tengamos un conocimiento directo. Bueno, entonces aquí tienen los puntos para el trabajo. Así que, bueno, espero que les haya sido útil. Repasen estos videos y charlamos en la próxima clase del sábado por cualquier duda o consulta. Buenas tardes, saludos.